de inmediato. Sí, gracias. Se desconectó Gonzalo. Sí, va a entrar después seguramente. Tiene problemas. Ya. Estimados amigos de la mesa laboral, tengo el agrado de saludarlos en esta sesión nueva del segundo domingo de marzo y saludo a nuestros participantes en esta ocasión. Tenemos a dos miembros de la mesa laboral, Cristian Amestedi y Gonzalo Rodríguez, y un invitado especial, Linfer Fernández. El tema de nuestra sesión de hoy se refiere a la jornada de trabajo en la sexta ola del COVID, que ha sido reglamentada de nueva cuenta hace pocos días del mes de marzo mediante la resolución ministerial 264. Se trata de una medida altamente controvertida por varios aspectos que vamos a tratar de examinar en esta ocasión. Como saben ustedes, durante la pandemia se ha introducido, se ha establecido que el horario de trabajo sea continuo. Ahora aparentemente el Ministerio de Trabajo ha considerado que ya la sexta ola no requiere de semejante medida de prevención biomédica y por lo tanto ha restablecido el horario continuo y queremos discutir sobre este tema. Le voy a pedir a Cristian Amestedi que nos haga una introducción al tema de tal manera que podamos tener todos los elementos que nos permitan después debatir. Cristian, por favor, ponnos en contexto de este debate. Muchas gracias, muy buenas tardes a ustedes. Resulta que por resolución ministerial 264 del año 2023, el Ministerio de Trabajo dice, jalando normas del Ministerio de Salud, que la sexta ola COVID ya no trae como un riesgo de contagios en el lugar de trabajo, por lo cual se tienen que suspender medidas sobre jornada de trabajo que estuvieron vigentes por casi 3 años en un contexto de COVID. Bien, lo correcto hubiera sido realmente decir, todos vuelven a sus jornadas de trabajo naturales previas, según contrato, pero no lo han dicho así. Lo han dicho, se suspende jornada continua de trabajo. Por tanto, todos tienen que volver a discontinuo. Inclusive hubo declaraciones y conferencia de prensa incluida de las autoridades respecto a que con horario discontinuo fuera lo natural. Y cualquier otra formalidad, modalidad fuera algo extraordinario. Y ahí vienen los problemas, porque ideas como, ¿y qué pasa con horario continuo? ¿Necesita formalidades? ¿Acaso no se requiere un convenio colectivo registrado en el ministerio? Si fuera el caso, hay tiempo porque ellos han emitido la norma unos pocos días antes con efecto al 6 de marzo, lunes 6 de marzo. ¿Y qué pasa con empresas que tienen rotación, turno, mañana, tarde, noche? Hay otros que trabajan 24 horas y además 7 días a la semana, con lo cual el descanso de 24 horas por semana va planificándose para cualquier día en obediencia a la norma por la cual todo trabajador tiene derecho a 24 horas seguidas en una semana de descanso sin necesidad de estar sometido a jornadas de ningún tipo. ¿Y qué pasa con el teletrabajo, entre otros? Además, finalmente, la mirada de los trabajadores, porque al decírseles, señores, todos vuelven a discontinuo, genera un problema sobre ¿y qué va a hacer la gente en el contexto que discontinuo involucra 2 horas de no trabajo y por tanto tendrían que volver a sus casas
o tal vez dedicarse, si vive muy lejos, a una actividad fuera, tal vez dando vueltas o buscándose algo que hacer, y temas de costos, temas medioambientales, temas de llegar tarde al trabajo, temas de pérdida de tiempo, poca conveniencia para la familia, etcétera. Eso nos trae hoy día. Muy bien, muchas gracias, Cristian, por esta introducción. Vamos a tratar de examinar desde diferentes perspectivas la medida que ha sido adoptada de una manera aparentemente inconsulta con los propios actores del ámbito laboral y sin tomar en cuenta que en estos 3 años han ocurrido muchas cosas y que ahora hay que volver a rearmar el aspecto de la duración de la jornada y las condiciones también que tenemos en el país de elevados costos de transporte. Empezaremos con Gonzalo, unos comentarios sobre esta primera visión de los problemas que suscita esta medida, ventajas, desventajas, ¿qué pasa con esto en el ámbito de las relaciones laborales, el horario de la jornada y además diferenciando sectores, actividades, etcétera? Adelante, Gonzalo. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Tenga la teleaudiencia. Un saludo cordial a Cristian Améztegui, que es un connotado miembro de la mesa laboral, y lo propio a Limber Fernández, que es un dirigente de mucha trayectoria, secretario general de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia. Sin duda, la adopción de una medida como esta, a través de una resolución ministerial, de principio ha generado preocupación, confusión, porque la forma en que está redactada puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Cuando dice que en todo el territorio nacional, todos los sectores, tanto públicos como privados, deben volver a trabajar en una jornada discontinua. En promedio se entiende 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, y lógicamente que hay prácticas, hay hábitos, hay reglas establecidas por empresas, por sectores laborales que tienen jornadas específicas, ¿no? En muchos casos tienen un descanso no de 2 horas en medio de las 2 medias jornadas, sino de 1 hora de acuerdo a la realidad de cada empresa, lo que han acordado con los hace tiempo con los trabajadores en los reglamentos internos, en convenios colectivos, o el sector salud que tiene jornada especial sectorial. Para ellos la jornada diaria es de 6 horas. ¿Cómo hacemos? Lo dividimos en 2 horas. Va a haber un espacio entre medio. ¿Qué va a pasar? Etcétera. En la práctica, ¿cómo se ha aplicado? Ya una semana estamos en esto. Es volviendo a lo que era antes del decreto, en los casos en que se aplicaba el decreto, y respetando los acuerdos, las normas, los usos y costumbres previos, ¿no? De ahí que en esta semana, si bien de entrada nos causó preocupación, en los hechos parece no haber mayor conflicto por una adaptación a las reglas de juego anteriores, ¿no? Que eran reglamentos internos, convenios, usos, costumbres, y pareciera que se supera, digamos, la interpretación amplia, confusa de la forma en que fue redactada por la forma práctica en que han procedido a reglamentar. Ahora, lógicamente, quienes estamos en esto, y con esto concluyo esta primera intervención, nos pusimos a pensar si se presenta conflictos, ¿cómo vamos a argumentar? ¿No? La primera cuestión. Yo pensé que valía la pena, pero no ha sido hasta ahora necesario usar, que había que recurrir a algunos principios que están establecidos en la Constitución para interpretar y aplicar las normas laborales. Aquella, por ejemplo, del principio protector, la norma más favorable, la condición más beneficiosa, y en el primer caso, el indubio properario, ¿no? Y la condición más beneficiosa quiere decir aquella práctica que antes de esta norma haya resultado la más beneficiosa, valga la redundancia, efectiva en provecho de los derechos de los trabajadores y del conjunto de la actividad productiva. Pensé que me iban a llamar sindicatos, iba a haber alguna consulta, pero la verdad es que por de pronto no ha habido, y parece que de forma más práctica han resuelto esto. Pero sin duda, Limber, que tiene una relación más directa con el sector fabril, nos podrá dar pautas al respecto. Ok, a ver, escuchemos la opinión de Limber. Es importante porque el sector fabril es un sector numeroso
es un sector que tiene características específicas y bastante formalidad en sus normas laborales en general. ¿Cuál ha sido la reacción, la experiencia, las opiniones en este momento de una semana de aplicación de esta medida? Adelante, Lindberg. Gracias. Muy buenas tardes, Cristian, Horst, doctor Gonzalo Rodríguez, un gusto saludarles y también un saludo para toda la teleaudiencia. Les agradezco por la invitación para poder participar en este diálogo de la mesa laboral. Y bueno, yo creo que comparto el criterio del doctor Rodríguez, porque una vez que sale esta nueva norma de parte del Ministerio de Trabajo, evidentemente sin consulta con los trabajadores, que debería haber sido lo más natural, pero sí a solicitud de los mismos. Que quiere decir que ya nosotros en anteriores eventos, en encuentros con el Ministerio de Trabajo, habíamos solicitado que se modifique, que volvamos a la regularidad, principalmente en la parte pública, que perjudicaba a los trabajadores en su atención. Es así como, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo nos recibía documentos solamente hasta las 3 de la tarde, cuando ya las actividades normales de la parte dirigencial obviamente no terminan en ese horario, sino que son obviamente más largas las jornadas, ¿no? Hasta las 6, 7 de la noche, con normalidad las actividades son de ese tipo. Bueno, al final el impacto dentro del sector industrial en la parte operativa no ha sido mayor, porque a pesar de que estaba vigente el horario continuo, en el sector industrial, por las prácticas que existen en el sector, no se han aplicado. Los horarios que teníamos han sido acordados y obviamente, ¿no? Industrias que trabajan 24/7 no pueden tener horario continuo. Siempre se ha manejado. Bueno, obviamente se han aplicado protocolos, cuidados dentro de la industria, nos han exigido de repente mayores cuidados, que es natural. Pero durante nuestra práctica, en cierta forma, la resolución dentro de la parte operativa no ha cambiado nada. En la práctica, nosotros continuamos con la actividad regular que se ha tenido hasta la fecha. Ok, Cristian, a ver, esa pregunta que está volando, ¿cuál es el horario estándar en el ámbito laboral en Bolivia? A ver si puedes aclararnos esto y ver cómo está funcionando, porque oímos que en realidad hay aceptación y conveniencia de parte del sector fabril. A ver, yo no sé pienso cómo que ves tú. A ver, adelante. antes de hablar de qué se entiende por estándar, en miras a que el ministerio ya ha dicho, vuelvan a horario discontinuo, como si eso fuera dicho estándar, quisiera hablar de algo. Dos colegas previos han usado de una u otra manera la frase, no ha habido problema, no ha habido más repercusión, el tema ha pasado desapercibido. Y yo les muestro algo, colegas, y es, lo que pasa es que todos los temas laborales, a pesar de su tremenda trascendencia en la creación de riqueza y en el estado de bienestar y en el tema familiar, todos los temas laborales pasan desapercibidos. Porque como cada vez hay menos trabajadores en planilla y el país mismo se está dedicando al comercio como autoempleados, entonces puede haber una turumba de normativa que salga del ministerio, pero el impacto es cada vez menor y menor. Se hablaba hace unos pocos años, 20% de la población activa está en el sistema formal bajo planilla salarial. Últimos datos dicen entre 10 al 12% están en planilla, que el resto ha sido desvinculado, el COVID ha empeorado las cosas, el ministerio cada vez tiene un ámbito de acción más chico, pronto va a ser entonces 8, 7, 5, 4. Ese es el riesgo, ese es el problema. Por eso la jornada también ha tenido una influencia no tan grande, pero para los que están en aquello, tal vez sí. Un ejemplo pequeño, los trabajadores no sindicalizados, por supuesto, del ámbito financiero, especialmente las mujeres, las señoras han empezado a decir, pero si el ministerio ha dicho que tenemos que volver a discontinuo, ¿por qué los bancos no estamos cumpliendo? Quisiéramos trabajar como en los años 80 y 90, tal vez, de 8 a 12 y de 2 a 6, porque con eso veríamos si nuestros hijos han comido, están yendo a la escuela a tiempo, etcétera, etcétera. ¿Qué se entiende por estándar? Parece que lo que ellos quieren tomar como estándar fuera que por artículo 49 de la ley laboral tiene que haber intrajornada 2 horas de descanso por lo menos, 2 horas así de no trabajo si quieres,
y por tanto eso llevaría rápidamente a la idea de que, bueno, si se necesitan por lo menos 2 horas de interrupción de la jornada, todo fuera horario discontinuo. Lo que ellos no ven es algo interesante, que es que también en horario continuo hay la necesidad de respetar 2 horas de descanso. Así, la norma dice, en cualquier jornada tiene que haber descanso de al menos 2 horas, lo cual muestro, según los siguientes datos, un pequeño ejemplo, que ya se cumple, ya se cumple. Voy a poner un ejemplo que muestra que continuo y discontinuo se cumplirían. Ejemplo número 1, horario continuo. Ejemplo, Juan Pérez entra 8 de la mañana. Bien, le dan tiempo de descanso intrajornada de 2 horas, digamos que de 12 a 2 de la tarde. Hora de salida en un contrato típico de 8 horas laborales, 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo de descanso tuvo? 2 horas. ¿Cuánto tiempo de trabajo efectivo tuvo? 8 horas. Bien. Ejemplo número 2, en jornada discontinua. Juan Pérez entra a las 8 de la mañana. Bien. Le dan un descanso de 30 minutos, podría ser 30, 40, 50, cualquier número menos de 2 horas. Le dan 30 minutos de descanso. Perfecto. Hora de salida para un típico contrato de 8 horas efectivas de trabajo, 4:30 p.m. Por tanto, se va a su casa 4:30 p.m. Entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2 hay pues 4:30 p.m. de salida versus 18 p.m., es decir, 6 p.m. de la tarde, hay 1 hora y media, más los 30 minutos en horario continuo, se han respetado las mismas 2 horas. Entendamos el tiempo de descanso, aquel lapso de tiempo durante el cual la persona puede dedicar a libre discreción ese espacio, ese recurso llamado tiempo, a lo que desee. Entonces, conclusión. Cuando dice el artículo 49 que en cualquier forma de trabajo se requiere dar descanso de 2 horas, se está refiriendo a cualquier modalidad, no a solo a discontinuo. Hay una observación que viene, digamos, del contexto en el cual ocurre el hecho laboral, y es que si el horario es discontinuo, en lugar de haber 2 traslados de la persona, del trabajador, de su casa a la empresa y después de la empresa a su casa, habrían 4. Y eso implica costos de transporte mayores, eso implica mayor gasto de carburantes, eso implica mayores aglomeraciones en ciertos horarios. Ha sido un comentario que tiene sentido. ¿Por qué no lo reflexionamos un poco? ¿Has escuchado este comentario, Gonzalo? Sí, Jorge, me parece importante, sin embargo, combinar ambos aspectos, ¿no? Primero, saldar el tema del artículo 49 de la Ley General del Trabajo, que establece la obligación de 2 horas como descanso entre las 2 medias jornadas diarias. Resulta que los sectores en los que tendría una aplicación inmediata esta nueva disposición, que emana del Ministerio del Trabajo, pero se aplica para sectores de empleados públicos que no están bajo la Ley General del Trabajo. En consecuencia, este mandato del artículo 49 se relativiza. Claro. Y allá donde está vigente, como por ejemplo las fábricas, por convenios, por reglamento interno, ese descanso puede ser de 2 horas o puede ser de menos tiempo en función de sus realidades. Por ejemplo, trasladarse a un parque industrial desde la ciudad de Santa Cruz o a un parque industrial en el caso de Cochabamba, desde la ciudad de Cochabamba, para que 2 horas de descanso sea aprovechada y yendo y viniendo del parque industrial, no funciona. Entonces ya tienen otro tipo de prácticas y eso es lo que, digamos, habría primado en los hechos, ¿no? Se habría resuelto por la vía de sus reglamentos internos, sus convenios, sus usos y prácticas. Y ahora uno se pone a pensar si eso ayuda a la parte medioambiental o de eficiencia de uso de recursos. Un trayecto mayor desde el Parque Industrial de Santibáñez a la ciudad de Cochabamba implica más combustible, más tiempo de la gente y se hace menos eficiente. Por tanto, allí va a ser muy difícil obligar la aplicación a ciegas del artículo 49 de la Ley General del Trabajo. Entonces, ahí primarán las otras normas específicas de empresa, pactos, convenios que hayan tenido de manera concreta. Donde sí posiblemente, y he escuchado algunas voces todavía aisladas, veremos cómo se
digamos, llega a reflejar en las semanas siguientes, es de algunas oficinas del sector privado, en el caso de Cochabamba, que viviendo en la ciudad de Cochabamba, estando su lugar de trabajo en la ciudad de Cochabamba, dicen, ¿cómo nos van a dar un tiempo tan corto de 1 hora cuando debiera ser por lo menos las 2, lo que dice Cristian, ¿no? Con mucha razón. Y con el criterio de que quisieran compartir esas 2 horas de descanso con su familia, por lo menos una parte de esas 2 horas. Entonces ahí, lógicamente, se puede plantear el hacer cumplir, el agallarse del artículo 49, porque además si son del sector privado, se aplica la Ley General del Trabajo. Quien se estaría en desventaja, la verdad es que si quisieran hacer el mismo, digamos, planteamiento o exigencia, va a ser el sector público, porque les dirán, ustedes no están dentro del marco de la Ley General del Trabajo. Esa va a ser la dificultad. A ver, Lindberg, veremos este asunto porque hay 2 elementos. Hay el elemento de esto es vigente para empleados públicos y para empleados del sector privado, y por otra parte lo que generan en el ámbito ya más del movimiento de las personas, algunas que no tienen condiciones para ir hasta su casa, andarán paseando por los parques o haciendo compras. En todo caso, para ellas que tienen que hacer 4 viajes, el costo personal es mayor. Por lo tanto, hay una reducción de su ingreso disponible por motivo de, digamos, esta situación que debió haber sido evaluada, concertada, diferenciada y aplicada de una manera mucho más inteligente. A ver, veremos, Lindberg, su opinión y después con Cristian. Sí, gracias. Bueno, yo creo que tenemos un país, así yendo al análisis de Cristian, que obviamente el impacto de las normas, cada vez de repente el ámbito de aplicación del sector formal en el país es más reducido y por eso de repente no se puede evidenciar de repente un impacto tan grande como el que de repente uno imagina. Pero de todas formas, yo considero que dentro del aspecto, dentro del ámbito formal, así como establece la resolución ministerial, el objeto de la resolución es simplemente quitar lo que ya se había establecido excepcionalmente durante el tiempo de pandemia. Y aún con la resolución ministerial, las condiciones laborales en la mayoría del sector privado han continuado siendo las mismas ya pasadas las cuarentenas. Ya no había un impacto de repente de la resolución vigente. Y esta, creo que en su mayoría, la resolución ministerial, a pesar de que es para todos los ámbitos, yo creo que en su mayoría el impacto tiene que ver con la parte pública, porque tanto los ministerios y otros espacios gubernamentales todavía estaban sujetos a este horario continuo. Y como les digo, ¿no? Había una necesidad de que también estas vuelvan a la regularidad, como ya casi todos los demás espacios privados estaban en esas condiciones. Obviamente que la resolución tiene sus consecuencias de repente en algún otro sector, pero desde la experiencia de los trabajadores ha sido un requerimiento de la Central Obrera Boliviana volver a ese espacio justamente por la atención que requerían los mismos trabajadores en diferentes espacios, porque ya las jornadas habían sido regularizadas en otros ámbitos también. Ok. Cristian, y pasamos después al tema de la vigencia y necesidad de los convenios de trabajo para poder regular mediante acuerdo entre partes, empleadores y trabajadores, esta circunstancia que no puede aplicarse a rajatabla a todo el país, en todas las regiones, en todos los sectores, en todas las industrias y en todos los tipos de trabajo. A ver, adelante, Cristian. A ver, entonces, aquí hay algo coincidente entre todo lo que estamos hablando, y es que pienso que ha sido, llamémosle torpe, haber dicho mediante la resolución 264, así que en todo el estado plurinacional de Bolivia se deberá trabajar a partir del 6 de marzo en 8 horas en horario discontinuo, porque, como se dijo muy al principio en la introducción, lo natural hubiera sido vuélvase a las jornadas naturales pre-COVID, basado en contratos o reglamentos internos.
Y de ahí vienen pequeñas cosas. Reglamentos internos, no me aprueban ninguno desde el año 2009. Hay el tema del bono de transporte, si está vigente o no está vigente, como otro segundo tópico respecto a las cargas de traslado de los trabajadores a su casa, de su casa, 4 veces al día y otro. Pero vamos entonces a la excepción que estuviera queriendo decir la autoridad, que sería jornada continua, porque muchas organizaciones más bien están diciendo, nos hemos acostumbrado a jornada continua porque queremos ir a casa temprano. Inclusive escuché de los transportistas que, contrariamente a lo que uno creería, están diciendo, rechazamos jornada discontinua porque se ha vuelto un infierno el tráfico en horarios pico, lo que hace que no podamos hacer, por decir, 6 vueltas en el día, apenas nos da para 5 o para 4, y además que quemamos combustible innecesariamente. Bueno, ¿qué se necesitaría para jornada continua? Y resulta que ahí hay una especie de cuello de botella, porque la jornada continua de trabajo requiere un convenio colectivo, dice. Cuando hay sindicato, vía sindicato para sus afiliados. Y cuando no hay sindicato, mediante todos los trabajadores que firmen. Y deberá ser registrada en el ministerio. Bien, pregunta de oro, ¿cuánto va a durar ese registro? ¿Cuánto tiempo va a tomar registrar ese acuerdo, ese convenio, para que tenga efectividad? Nuestra experiencia es que 4 problemas se suscitan. 1, el desconocimiento de las autoridades de la normativa, porque, por ejemplo, nos han dicho cosas como tienen que dar taxis de ida y de vuelta, rechazado. Otro caso, tienen que dar almuerzos si van a generar en continuo o refrigerio, si fuera de la mañana, de la tarde, de la noche. O, por ejemplo, no pueden tener 24/7. Si entran en horario continuo, solo puede haber un turno único y así, sin número de cositas no legisladas, pero es el capricho de la persona. Y el tema más complicado ha sido que, según reglamenta la norma para entidades públicas, que estas tienen que tener 30 minutos, ni más ni menos, de descanso intrajornada como parte de su jornada. Y para entidades privadas, la norma dice, ríjase por la ley del trabajo. Y la ley del trabajo dice horario efectivo de trabajo. Por tanto, el 30 minutos, 40, 50, 60, lo que fuere, no es parte de la jornada, porque no configura jornada efectiva, artículo 47 de la ley. Pero la autoridad dijo, no voy a registrar hasta que no reduzcan la jornada, que ya no sea 8 horas, tiene que ser 7 horas y media, porque el 30 minutos tiene que ser como funcionario público aplicable a las entidades privadas, parte de su jornada, y ahí se trancó todo. Así, estas son las ideas sobre jornada continua, problemas, registro, requisitos, etcétera. Claro, hay que compatibilizar en este caso que el sector público en realidad presta servicios y atiende demandas, trámites, procedimientos de la población. Y si no hay compatibilidad de parte de los horarios en que están disponibles las entidades públicas para atender a los ciudadanos y los tiempos que disponen los trabajadores para estar en condiciones de atender sus demandas o lo que tengan de trámites que hacer. Si esto no se compatibiliza, entonces tenemos un problema. A ver, Gonzalo, ¿cómo le vamos entrando a esto y cómo se puede resolver? Porque parece que se ha adoptado una medida y se la ha formulado de una manera que no ha generado inconvenientes en esta primera semana aparentemente. Pero eso probablemente porque el país ya se ha acostumbrado a la informalidad completa. Y una medida de esta naturaleza, cuando no se puede aplicar, sencillamente la empresa pasa a las pequeñas empresas, se van a trasladar a la informalidad si antes estaban en semiformalidad. Entonces, esta medida, creo yo, estimula, incentiva, como un resultado no deseado, que se amplíe la informalidad en el país por razones prácticas de cómo organizar la vida entre el trabajo, la atención del hogar y el transporte. A ver, Gonzalo. Bueno, es verdad de que cuando una medida no ha previsto todas las posibilidades de dificultades, de adaptaciones,
de consideraciones que eran imprescindibles tomarlas en cuenta para su puesta en práctica, termina en muchos casos enervada la norma, ¿no? Es decir, sobrepasada por los hechos, ¿no? Está vigente formalmente, etcétera, pero en la práctica no se aplica, ¿no? Ese, digamos, va a ser el resultado en gran parte de, digamos, el sector privado en relación a esta norma. Y la fórmula que han propuesto para resolver formalmente una continuación en el horario continuo, por ejemplo, va a depender de algo que todavía el ministerio no ha superado, como es la capacidad de agilizar el trámite de negociaciones y convenios colectivos, Así es. ¿no? El último tiempo se tiene una experiencia poco grata. Por ejemplo, hay pliegos petitorios que el mismo año 2020, cuando empezó la pandemia, han planteado la necesidad de llegar a acuerdos sobre medidas hasta sanitarias. Estamos ya en el 2023 y resulta que todos esos trámites de pliegos petitorios que debieron haber terminado en convenios colectivos o pliegos de reclamaciones que debieron haber terminado en juntas de conciliación y arbitraje, han sido formalmente declaradas como, digamos, caducas porque tienen que adecuarse a un nuevo reglamento de este tipo de trámites que salió el año pasado, ¿no? 2 años y medio más o menos sindicatos, incluyendo el sector fabril, que han planteado cosas que quedó en la nada. Y no se ve que haya la suficiente expertise y manejo de la legislación aplicable por parte del Ministerio de Trabajo en cada jefatura como para agilizar esto. Y en eso es verdad lo que dice Cristian, o sea, no, es incierto el hecho de que puedan firmar convenios específicos. Y como eso no funciona por la vía de la formalidad, probablemente esos convenios existan como tal, no estén formalmente establecidos mediante un documento, sobre todo en este caso homologado por el Ministerio de Trabajo, pero en la práctica se aplica. O sea, ahí volvemos a la teoría que he planteado, ¿no? La enervación de la norma apenas a poco tiempo de haber sido promulgada, ¿no? Ese es el riesgo que corren normas que no han considerado de los diferentes aspectos que debieran tomar en cuenta. Exactamente, Limber. A ver, vamos orientándonos hacia la cuestión de la vigencia de convenios colectivos, aunque no estén homologados, porque eso seguramente va a facilitar la vida para que se cumplan en cada uno de los ámbitos de trabajo disposiciones favorables para el trabajador, para no perjudicar sus diferentes funciones familiares, laborales, transporte, de entretenimiento, etcétera. Adelante. Gracias. Sí, yo creo que con seguridad el hecho de que las empresas o los lugares, las fuentes de trabajo que cuentan con un sindicato han logrado en un número significativo convenios o acuerdos entre trabajadores y empleadores que han regulado justamente el tema de la jornada laboral. Y si todas estas normas o todos estos acuerdos necesariamente hubiesen tenido que ser homologadas o tener de conocimiento el Ministerio de Trabajo, yo creo que no podríamos en este momento estar en tranquilidad ni tampoco podrían haber sido efectivas. Entonces, tristemente en nuestro país, debido a la incapacidad que existe, bueno, de toda la vida de parte del Ministerio de Trabajo, porque no es de este momento, ya los sindicatos por práctica, tanto la parte sindical, ha hecho esfuerzos para negociar y varios de estas conquistas en varios de los casos están vigentes simplemente por la firma entre el empleador y el sindicato o los trabajadores. Y en muchos casos, así como en la jornada de los médicos, que son 6 horas, también dentro del sector industrial, en varios casos se han acortado de repente jornadas viendo las condiciones de los trabajadores. En algunos casos por distancia o de repente el caso, por ejemplo, ¿no?, de aquellos que trabajan en cámaras frías, en congelados. Allí, por ejemplo, la jornada con seguridad no es de 8 horas, claro, porque no se puede, claro, ni aún con la ropa de trabajo, trabajar durante 8 horas allá. Entonces, nosotros, por ejemplo, en la experiencia que tenemos, varias de las empresas que trabajan en congelados, ni siquiera en cámaras frías, en congelados, tienen jornadas laborales de 4 horas, porque esas son las condiciones en las que pueden estar. Y algunos sectores también industriales, fabriles,
han conseguido jornadas de 6 horas, de 7 horas, en base a las luchas y las conquistas que se han dado dentro de del sector sindical. Entonces, yo creo que esos matices que da también de repente la lucha del sindicalismo, que no están reflejadas en la norma, el decreto no habla ni menciona acerca de ello. Pero felizmente yo pienso que la segunda, tanto del artículo segundo, el parágrafo segundo y tercero, le da toda la amplitud, tanto al sector privado como al sector público, que tienen características, como en el caso del sector fabril, que tienen que en muchos casos tener 24/7 en el trabajo, de seguir bajo la misma dinámica que ha sido en base de repente a las negociaciones entre el sindicato y los empleadores. Ok. Cristian, hazte el traslado temático a la especificidad que salió durante la pandemia y se, digamos, extendió de una manera muy intensa en todo el ámbito de la economía, el teletrabajo. ¿Qué pasa con el teletrabajo ahora? A ver, segundos antes, pienso que todo lo que estamos hablando va a converger en un ámbito que se llama productividad, porque de la jornada emana la productividad, básicamente. Y algo interesante aparece en un estudio, lo estoy intentando abrir un segundo, por favor, viene del año 2018 y decía, el banco, creo que ahora ha cambiado el nombre, decía, la Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de las Américas, hizo un estudio sobre productividad de los trabajadores latinoamericanos versus Estados Unidos, uno por uno. Bien, y muestra lo siguiente, una brecha. Un trabajador boliviano es apenas 11% productivo respecto a uno en Estados Unidos. Dice, y en América Latina es 25%. En Bolivia en específico, dice el estudio, que el más productivo es el área manufactura, Claro. que llega del 11, sube al 22, pero respecto a un trabajador americano, estadounidense, entonces sigue siendo pues totalmente alejado. Es decir, 22 versus 100%. O sea, es una quinta parte de la productividad media del trabajador americano. Y a eso alarga su estudio hacia otra cosa y dice ingresos. Y dice, el ingreso de un boliviano promedio es 11% al de uno de Estados Unidos. Entonces, 12%. Entonces hagamos la correlación. Si me está diciendo el promedio boliviano es 12% respecto a Estados Unidos y el ingreso es 11, 12, más o menos un punto versus Estados Unidos, entonces la proporción es 1-1. Siguen saliendo normas chuecas, raras, extrañas, sigue siendo que solamente se norma para generar grupos rentistas que sacan provechos individuales y o de pocos sectores, sin ver al ciudadano boliviano y al país, porque seamos honestos, el ministerio solo está enfocado en sacar provecho para los trabajadores fabriles y mineros. No existe nadie más para ellos. Entonces, nos vamos a seguir quedando más rezagados y más pobres. Y eso es prepandemia. ¿Qué será pospandemia? Bien. Parte de los problemas vino con teletrabajo, porque ellos no han dicho nada sobre ello. Nada en esta resolución nueva, en la 264. ¿Y qué pasa con el teletrabajador? Hay dos normas nuevas sobre teletrabajo. Hay el decreto 2570, si no me equivoco, perdón, 4570. Y hay la resolución ministerial 268. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo? Un poco extraño, tuvimos un número de la mesa laboral específicamente. Extrañamente el Ministerio de Trabajo dijo en esa resolución junto al decreto, 1, solo puede haber teletrabajo mientras haya pandemia. 2, el teletrabajador tiene que ser consultor, no puede enmarcarse en la ley del trabajo. 3, tienen que suscribirse nuevos acuerdos y convenios con los teletrabajadores, donde además solo puede adoptarse o teletrabajo permanente o teletrabajo escalonado. Ya no se permite el teletrabajo mixto a necesidad de la necesidad productiva, o una u otra. 4, no pueden
una vez adoptado teletrabajo permanente o teletrabajo escalonado, no puede haber reversibilidad si no hay acuerdo entre partes. Por tanto, emergencias y otros del ente empleador no le interesan al trabajador y si no le toca ir a trabajar, no lo pueden traer ni a bala, digamos, entre otros. Bueno, ahora viene el lío. ¿Qué vamos a hacer con los teletrabajadores? Porque si me están diciendo que hay aquí jornada discontinua como estándar y típicamente el teletrabajo está muy vinculado con el uso intensivo de Internet, básicamente, de tecnologías de la información y comunicación. Y más bien, la continuidad de prestaciones es lo que permite dicha máxima productividad en esta modalidad. ¿En qué quedan ellos? Queda esta gran pregunta. Podemos hacer una cortísima discusión sobre ello. A ver, hablemos del teletrabajo, pero con una acotación previa. Lo que tú decías sobre productividad, yo creo que si revisamos nuestras normas en general en el país, muy pocas de ellas atienden a estimular y a incentivar la productividad. El concepto de productividad no es algo que esté enraizado en nuestra cultura y por lo tanto creo que hay que tratar de convencer a la gente de que la productividad es la fuente del crecimiento en última instancia, cuando no estamos utilizando rentas de aprovechamiento de recursos naturales. Al respecto, por favor, Horst, la OIT esta semana sacó un artículo que está en su página bajo el título "La falta de productividad en América Latina es un problema muy serio". Bueno, y un parrafito entonces dice, literal de uno de los analistas, "La falta de productividad en América Latina es un problema muy serio porque la productividad se necesita para crear mejores empleos y garantizar un espacio fiscal que financie programas sociales como las pensiones. Es lo que finalmente determina la riqueza del país". Y termina con reducir la informalidad del empleo, aumentar el tamaño de las empresas, invertir más en la formación de los trabajadores y mejorar las infraestructuras básicas son algunas de las soluciones que proponen los dos, dice, contertulios para mejorar la productividad en América Latina. Y saca unas estadísticas. Imaginarán dónde estamos, en la cola de la cola. Este país se está empobreciendo. Mi parecer, además muy temporal, creo que mejoraríamos la productividad a veces poniéndole un scotch en la boca de las autoridades para que dejen que trabajadores y empleador se pongan de acuerdo y todos salgamos adelante. O sea, que la sociedad resuelva en sus propios términos sin la necesidad de entrar a normas de comando y control. Bueno, hemos hecho un desvío sobre la productividad. Regresemos al tema teletrabajo, que creo que es importante. ¿Tu opinión, Gonzalo? Bueno, si revisamos el artículo 3 del decreto que he hecho mención, Cristian, vamos a encontrar que la aplicación de las normas sobre teletrabajo, inciso A, tienen que ver con las personas sujetas a la Ley General del Trabajo. Inciso B, a las personas que están bajo el ámbito del Estatuto del Funcionario Público. Inciso C, a nuevos servicios o ya existentes, ¿no?, de consultores individuales de línea del sector público. No habla del sector privado porque se entiende que ellos estarían dentro de la Ley General del Trabajo. Entonces, pareciera, por este contenido del artículo 3 de ese decreto, que tiene una amplia aplicación. El problema está en que posteriormente no resulta suficiente una definición de ese tipo, ¿no? Porque lo que falta es incentivar, alentar que como una forma de también lograr ciertos niveles de competitividad y productividad pueda promoverse el teletrabajo, que es propio de una sociedad del conocimiento al que ha ingresado la humanidad en este siglo XXI. Y en esto hemos ido un poco por la, digamos, defensiva, ¿no? O sea, bueno, nos ha venido la pandemia, nos han obligado a hacer teletrabajo, volvamos a lo de antes, cuando podía haber sido más proactivo, ¿no? Nos da cierto margen la ley porque dices, bueno, se aplica a todos los ámbitos, en otras palabras, pero no encuentro todavía acciones específicas que tiendan a fomentar el teletrabajo como una forma de fortalecer la economía.
Pareciera que ha sido simplemente una forma de enfrentar la pandemia y listo, ¿no? Entonces ahí Sí, eso, habría que trabajar mucho más los contenidos de disposiciones como estas. A ver, eso. Gonzalo, así muy cortito, ¿sabes dónde lo han intentado volver eh, como consultoría? Al sacar el decreto 4570, han abrogado el previo de Yanine Áñez. Bien, con lo cual han vuelto a visibilizar, darle vigencia al 4 del reglamento de la ley, que dice: no se consideran trabajadores los que presten servicios desde sus domicilios u oficinas. Entonces, ¿quiénes son estos? Alguien pudiera intentarla pelear, pero la solución es sencilla. Ya voluntariamente le vamos a dar carácter de trabajador y punto, como se ha venido prestando. Pero una de las cosas, además, entre todos los problemas que ha traído esta normativa nueva, y repito, ya tuvimos un capítulo de la mesa laboral, y Horst, te debes acordar de la discusión de este pedacito, que era que el teletrabajador tiene que poner las herramientas que el Así es. teletrabajo demande. Y tú inclusive dijiste, ni en la edad media el trabajador tenía que llevar su cincel y sus cosas al teletrabajo, pero aquí dijeron, el empleador se desliga de la obligación. El trabajador pondrá su computadora, su móvil, su impresora, su mobiliario y todo lo que necesite, lo que era un retroceso tremendo. Así es. Bueno, pasemos entonces, Limber, sobre el teletrabajo, algunas reflexiones, y después lo último va a ser ver el tema de la desconexión digital. Sí, bueno, yo creo que hay que ser un poco más amplios también con la participación, porque al final yo tenía muchas ganas de levantar la mano y decir, yo quiero intervenir en ese momento cuando dicen, bueno, que el Ministerio de Trabajo solamente regula al sector fabril y al minero, o que de repente solamente escucha a ellos. Y realmente yo pienso que es una afirmación falsa, ¿no? Y yo no voy a defender al Ministerio de Trabajo porque no soy ni funcionario, tampoco recibo nada de parte de ese espacio gubernamental, pero relacionaba esto con el tema de la productividad. Y no tiene que ver exclusivamente con quién gobierne nuestro país. Yo creo que tiene que ver con el tema de la cultura también, la educación, la formación, desde el empleador, de cómo el empleador también busca que los trabajadores generen riqueza, generen productividad y sean más eficientes en su trabajo. Las condiciones con seguridad son distintas. Si nosotros vemos nuestro país y Europa o Estados Unidos, nos damos pues a años de diferencia, y con seguridad esto no nos va nos ayuda a mirar un norte con seguridad, pero ahí tenemos que intervenir todos, porque no solamente dependerá de las resoluciones, de las leyes que saque un Estado, sino dependerá de todos, un equipo de bolivianos, de todos los que queramos aportar para que las condiciones en nuestro país sean distintas. Y ahí necesitamos de la participación de todos los bolivianos. Con el tema de teletrabajo, yo coincido en la apreciación del doctor Rodríguez, porque lo que ha ocasionado la pandemia es empujarnos al teletrabajo, que no era de repente algo visible en nuestro país. Ciertamente todas las normas, los decretos, resoluciones, lo que se haya sacado en el tema de teletrabajo, todavía sigue siendo precario, no hay las condiciones, no existe la norma que pueda ayudarnos de repente a entrar a ese espacio. Felizmente, por lo menos sí, en el vocabulario de los bolivianos ya ha ingresado, y tenemos que trabajar todos para que las condiciones que se tengan dentro de esta forma de trabajo sean las mejores para todos los bolivianos. Ok, yo creo que has tocado un tema bien importante, que es el de la concertación entre las tres partes, digamos, para simplificar, con miras a generar los estímulos para elevar la productividad general de la economía boliviana. Y ahí no podemos abandonar la necesidad de hacer comparaciones internacionales. El solo hecho de que estemos ya interconectados con el mundo y que de una manera creciente con los sectores de punta del mundo, porque si algo nos llega a nosotros son los artefactos y los juguetes ahí electrónicos, que es donde se plasma la mayor creatividad, innovación, derechos de patente, etc. Entonces, estamos dando recursos naturales al mundo para traer artefactos de alta tecnología
automóviles, equipos de transporte, maquinaria que no producimos. Eso significa que estamos haciendo un intercambio desigual con el mundo y eso hace que no podamos mejorar los estándares salariales y de trabajo en el país mientras no tengamos por lo menos acordada una trayectoria hacia mayor productividad. Y eso tiene que ser obviamente un acuerdo que derive de una cultura de negociación y de una cultura de superación, no únicamente de una cultura de defender, digamos, intereses creados o derechos adquiridos a rajatabla, porque las normas, cuando son buenas, incentivan mejoras. Cuando son malas, son altamente perjudiciales. Entonces, aquí tenemos una cosa que podríamos trasladar a un próximo diálogo de la mesa laboral. Pero teletrabajo, creo que hay mucho que cortar y habrá que ver cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas, porque yo creo que van a aparecer tal cantidad de demandas, controversias y demás, que va a tener que rectificarse, complementarse la resolución ministerial que han puesto en vigencia a partir del 6 de marzo. Vamos a ver el tema del cierre, ya el tiempo se nos está acabando. Acabaremos con algunos comentarios. A ver, Cristian, oriéntanos a la puerta de salida con un acuerdo conceptual entre los cuatro. Bien, a ver, yo me quedo con dos ideas muy claras y es, no habiendo ya tanta dificultad, tal vez se ha vuelto la mínima expresión respecto a COVID, contagios, riesgos de contagios y otros, entonces, básicamente que la autoridad diga, cúmplase los contratos de trabajo y o actualizaciones que se pudieran entre partes surgir y o respétese los convenios, los reglamentos internos y convenios colectivos. Dejar que el mercado se mueva en base a intereses en cada centro productivo, en cada centro económico. Primera cosa. Y segunda, que pienso en todo el mundo, el teletrabajo ha venido para quedarse. Home office era mal visto antes de la pandemia en los Estados Unidos, pero ahora más bien ya se ha vuelto la modalidad que está preponderando en las grandes tecnológicas, banca y otros. Además, entonces, que no se olviden de ellos, porque así como está la norma, en sentido que mientras haya COVID y teletrabajo del Decreto Supremo 4560, entonces nos está causando más riesgo de que los empleadores quieran, es el 4570, perdón, más riesgo de que los empleadores digan, ¿para qué incentivarlos? Y cualquier rato nos van a decir, igual que pasó con el tema de jornada, desde hoy todos vuelven a la empresa, incluyendo los teletrabajadores, y nos ponen una carga financiera como dinero tirado, digamos. Eso pienso. Ok, Lindberg, propuestas para ir resolviendo, mirando positivamente hacia el futuro. Sí, yo creo que así como en la productividad, yo pienso que necesitamos tener una mirada no tan miope, no tan a corto plazo, no mirar solamente nuestra realidad boliviana. Yo creo que tenemos la posibilidad en un mundo globalizado de aprender de experiencias, de aprender de normas, de vecinos países que puedan ayudarnos no a copiarlos, pero sí a poder contextualizar dentro de la realidad, de la necesidad del pueblo boliviano, encontrar normativas, regularlas, de tal forma que eso sea parte de la construcción del futuro en el trabajo en nuestro país. Yo creo que allí tanto los trabajadores, porque al final tenemos la experiencia de haber estado en esas condiciones laborales, la parte de la parte legal, la parte del Estado, la parte privada, todos ellos tienen que ser parte de la construcción de una norma que en el futuro nos ayude a convivir con este tipo de realidades. Porque, bueno, ya hay en las condiciones de los bolivianos gente que trabaja en Bolivia para el extranjero. Tienen su trabajo desde su domicilio y están trabajando para las universidades en los Estados Unidos, para industrias y demás. Entonces, así como indican, el teletrabajo ha llegado para quedarse y necesitamos acostumbrarnos. Yo pienso que allí tenemos que ser lo suficientemente maduros para entender que no toda normativa la tenemos que construir, no tenemos que inventar todo para
aplicarlo en nuestro país. Yo creo que una mirada un poco más a distancia, viendo la experiencia de lo que está cerca a nuestro país, en Sudamérica, Norteamérica, el resto del mundo, nos va a ayudar a construir de repente la norma que sea necesaria para nuestro país. Ok, gracias, Limber. Gonzalo, cierre. Bueno, muy rápidamente complementar tal vez las dos inquietudes previas, en sentido de que sin duda las resoluciones ministeriales, que son las normas de última jerarquía, resuelven problemas coyunturales muy concretos, muy específicos. Y si queremos encontrar soluciones de más largo aliento sobre temas nuevos que van a cobrar fuerza de aquí hacia adelante, o ya están cobrando fuerza, como el teletrabajo, debiéramos apuntar hacia normas más estables, por ejemplo, un proyecto de ley. Y eso lógicamente va a demandar el escucharnos todos, porque no va a haber otra manera de encontrar consensos para que eso sea satisfactorio. En otras palabras, el desafío ahora está ahí. Ahora veremos cómo podemos aportar, cuánto podemos aportar cada una de las partes, la academia, el sector empresarial, el sector laboral y cuánta fuerza social pueda aportar para ello, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Les agradezco a los tres por sus participaciones en este diálogo de la mesa laboral, que ha tocado un tema de mucha actualidad y que probablemente no es la última vez que lo tratemos. Les agradezco y les deseo un buen fin de semana, todavía lo que queda, y a nuestros videntes en la conexión del Facebook o que nos han seguido por YouTube, un saludo, que tengan buen domingo, el 2 de marzo, y veremos qué nos trae hacia adelante todavía las sorpresas de este país que anda con dificultades en la atmósfera general de la sociedad boliviana. Muchísimas gracias por su participación y hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.